Te agradecemos, bendito Dios, en esta tarde, Padre, porque tu palabra es republicada, mi Dios. Gracias te damos, Dios, porque tú le hablas a tu pueblo, Señor. Las instrucciones y las enseñanzas, Señor, que encontramos en tu palabra, Señor, son fieles y verdaderas, Padre. Y, Señor, hoy en esta tarde, Señor, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que todas las palabras, Señor, que procedan de la boca de un servidor, Señor, provengan de tu Santo Espíritu, Señor, y que sean para exhortar, para consolar y para dirigir a tu iglesia. Gracias te damos, Dios, en esta tarde. Te queremos pedir, Dios, que prepares el corazón de cada uno de tus hijos, Dios, para que tú, Señor, confirmes en su corazón las palabras enseñadas en este día, Padre. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios. Amén. Pueden, por favor, hermanos, tomar su lugar. El pasaje, hermanos, de la Escritura que acabamos de leer es muy conocido por todos nosotros, hermanos, y muchas veces hasta no lo sabemos de memoria. Quisiera que centráramos la atención en el versículo número 15, hermanos. Que sigan con su vista y lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a su hijo amado Timoteo, y que la Escritura registra y que dice lo siguiente, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. El apóstol San Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras que le está diciendo el apóstol San Pablo a su hijo amado Timoteo, hermanos, son muy importantes. ¿Por qué digo que son muy importantes, hermanos? Porque ciertamente Timoteo se encontraba en una situación muy difícil, hermanos. Se encontraba con las iglesias de Asia en el tiempo del apóstol Pablo, y en ese tiempo, hermanos, había muchas dificultades dentro de la iglesia. Había muchos errores, había muchos conflictos, y empezaban a introducirse dentro de la iglesia errores en la iglesia, hermanos. Y veamos cómo el apóstol San Pablo le está diciendo a Timoteo de una forma muy clara, y no solamente en esta parte de la Escritura, sino desde el capítulo número 1, versículo número 3, hermanos. Desde el versículo número 2 dice la palabra de nuestro Dios, que estas epístolas fueron escritas a Timoteo, y dice la palabra de Dios: a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te lo encargo. Y podemos ver, hermanos, el encargo del apóstol San Pablo a Timoteo es un encargo muy grande. Es un encargo en el cual debe de dirigir a la iglesia de una forma correcta, debe de enseñar a la iglesia de una forma correcta, porque en ese tiempo estaban las iglesias de Asia sufriendo muchos problemas, hermanos. Había una gran cantidad de conflictos dentro de la iglesia, y el apóstol San Pablo las detectaba de una forma clara. Podemos ver cómo le habla el apóstol San Pablo a Timoteo, y le dice como un hijo amado: te encargo a mi iglesia, te encargo a la iglesia del Señor, te encargo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada por precio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Timoteo estaba en estas iglesias enseñando? Para que la palabra de Dios fuera obedecida de una forma correcta, para que la palabra de Dios se enseñara correctamente, y el fin principal era para que pudieran glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ciertamente cómo el apóstol Pablo está diciendo ciertamente que corrigiera lo deficiente dentro de la iglesia, pero no solamente estaba diciéndole el apóstol San Pablo a Timoteo que corrigiera las deficiencias
sino también que instruyera a otros para enseñar la sana doctrina, para que enseñaran la sana verdad. La palabra de Dios está diciendo en el versículo número 1 del capítulo 2 de segunda de Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos las enseñanzas que el apóstol San Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No solamente que corrigiera los problemas que se encontraban en las iglesias locales en ese tiempo de Pablo, sino también estaba diciendo que se fijara quienes dentro de la iglesia eran idóneos para enseñar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver ciertamente cómo el apóstol San Pablo advierte de una forma muy clara, hermanos, que el trabajo que está desarrollando Timoteo no es un trabajo muy fácil ni es sencillo. Dice la palabra de nuestro Dios: tú pues, versículo número 3 del capítulo 2, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Estaba diciéndole al apóstol Pablo que el trabajo que iba a desarrollar no era un trabajo sencillo, sino que se iba a encontrar primeramente con opositores que estaban en contra de lo que él estaba enseñando. Se iba a encontrar, hermanos, ciertamente con pastores que estaban predicando cosas que no son correctas delante de Dios, y se iba a encontrar con aquellos que no creían a Cristo Jesús. Por otro lado, se iba a encontrar con aquellos que estaban aferrados al judaísmo. Podemos ver, hermanos, ciertamente que el trabajo del apóstol Pablo y que le delegó a Timoteo era un trabajo muy, muy importante, pero era un trabajo muy, muy difícil para Timoteo. No nada más era llegar y tratar de enseñarle a la iglesia y que todos aceptaran, no, se iba a encontrar con muchos conflictos dentro de la iglesia. Por eso el apóstol San Pablo le está diciendo: tú pues vas a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Podemos ver cómo sufren los soldados cuando se van a la guerra, hermanos. A veces pasan días o a veces pasan semanas y no prueban alimento, hermanos. Y están en las batallas y están peleando y están exponiendo su vida contra aquellos que están peleando contra él y se tienen que defender, hermanos. Y podemos ver cómo el apóstol San Pablo le está diciendo a Timoteo de la misma forma. Le está diciendo: tú cuando vayas a enseñar a la iglesia vas a sufrir también penalidades. Vas a tener conflictos, vas a tener problemas, porque no todos van a pensar como tú, hermanos. Pero a pesar de eso, hermanos, nosotros podemos entender que la iglesia del Señor salió triunfante. Podemos ver a través de la historia cómo la iglesia era una iglesia en la cual el Espíritu de Dios estaba con ella. Podemos ver ciertamente, hermanos, cómo el Señor fue misericordioso en los tiempos del apóstol San Pablo, hermanos, porque ciertamente nosotros conocemos la historia y sabemos qué fue lo que pasó en los tiempos del apóstol Pablo. Sabemos cómo en el tiempo del apóstol Pablo los cristianos eran perseguidos y los cristianos, profesar a Cristo Jesús implicaba tu vida, que si te tomaban preso te ibas directamente y te quitaban la vida. De tal manera que esto fue uno de los puntos, hermanos, podríamos decir, por los cuales la iglesia se extendió tan rápido. En ese tiempo las persecuciones estaban muy fuertes, hermanos. Llamarte cristiano implicaba que estaba en riesgo tu vida. En este tiempo ya no, hermanos. En este tiempo llamarse cristianos es muy fácil. Lo máximo que te pueden decir es hermanito o aleluya, no sé, hacer burla de lo que tú estás diciendo. Pero en la época del apóstol San Pablo, hermanos, decirse cristiano implicaba tu propia vida. Ser parte de la iglesia implicaba que tú te comprometieras con la fe en Cristo Jesús. Ese fue uno de los motivos por los cuales la iglesia salió victoriosa, hermanos. El segundo, precisamente, motivo por el cual la iglesia salió victoriosa, y hace rato estaba yo recordando lo que dijo nuestro hermano Aarón, que ciertamente como cristianos nosotros debemos de dar testimonio. Es muy importante el testimonio de los hermanos que creen en Cristo Jesús, hermanos. El doctor Van der Waal, hermanos, en su libro de Horizontes, hace una declaración muy importante, diciendo, hermanos, el doctor Van der Waal,
que los cristianos de la época de Pablo dieron un gran testimonio con su vida, con su fidelidad a Cristo, y eso hacía que las personas que los vieran creyeran en Cristo Jesús por el testimonio de ellos. Ya sabemos, hermanos, de una forma clara que la salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero podemos ver, hermanos, que en ese periodo de la iglesia, en la cual se encontraba la iglesia atribulada, perseguida, dar testimonio de que tú pertenecías a la iglesia de Cristo implicaba tu vida. Pero aún así, dice el doctor Van der Waal, que los primeros apóstoles que se encontraban con nuestro Señor Jesucristo, hasta Pablo, ellos daban testimonio de que de verdad eran hijos de Dios, hermanos. Pero no quisiera centrar la atención, hermanos, ni en Pablo, ni en Timoteo. Quisiera hacer un pequeño desarrollo, hermanos, acerca de lo que le pasó a la iglesia. A pesar de todos los problemas que había en la época de Pablo, hermanos, el doctor Peter de Jong dice de una forma muy clara que los primeros cristianos que se encontraban adorando en la iglesia lo hacían de una forma muy sencilla. ¿A qué se refiere el doctor Peter de Jong? El doctor de Jong dice que cuando se reunían los cristianos y eran perseguidos, tenían que irse a unas catacumbas o a un lugar cerrado, donde si alguien los delataba, entonces toda la comunidad de fe iba a ser tomada presa por el Imperio Romano. Y eso implicaba que la vida de ellos pereciera. Pero aún así la iglesia en ese tiempo adoraba de una forma muy sencilla. ¿Cuál era la adoración en el tiempo del apóstol San Pablo? Muy sencillo, hermanos. Lo único que hacían era primeramente exponer la palabra de nuestro Dios fielmente. Leían la ley de Dios y se la explicaban al pueblo. Era lo que hacían los apóstoles en la época del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que más hacían en la adoración litúrgica? Participaban de la cena del Señor, participaban del bautizo, que eran los sacramentos que en ese tiempo también ya se estaban instituyendo. También dice la palabra de Dios que como comunidad oraban al Señor por las necesidades que tenían los hermanos. Podemos irnos al libro de los Hechos, hermanos, y ver cómo se desarrollaba la liturgia en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que el Señor añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Veamos precisamente cómo era la forma de adorar, hermanos, en los primeros tiempos de la iglesia. Estoy hablando del siglo I y el siglo II después de Cristo, hermanos. Pero no todo fue color de rosa, hermanos, porque aún en esos primeros siglos nosotros podemos comprender, porque el mismo doctor de Jong nos los está diciendo, cómo en ese tiempo, hermanos, en el mismo siglo I, ya empezaron a introducir novedades dentro de la adoración litúrgica. ¿Y a qué se refiere? Se reunían como comunidad de fe y entonces empezaban a recordar un memorial por aquellos que habían padecido por la fe en Cristo Jesús. Empezaban a recordar a los mártires de la iglesia. Veamos cómo ya desde ese tiempo estaban añadiendo a la liturgia cosas que el Señor no había mandado. Ahora ya tenían que venerar a aquellas personas que habían dado su vida por Cristo Jesús. Y eso se hizo una tradición, hermanos, de tal manera que de ahí en adelante, cada vez de que se reunían, recordaban a aquellas personas que dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que lo que estaban haciendo no era incorrecto, pero a fin de cuentas estaban metiendo pensamientos humanos dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia de Dios. Pero pareciera que nada más fue eso lo que se introdujo. No, hermanos, hubo muchísimas adiciones a la liturgia de la iglesia.
Podemos irnos a través del tiempo y a través de toda la historia, desde el siglo II hasta el siglo XV, hermanos, cómo la iglesia se fue distorsionando. ¿Y a qué me refiero con que se fue distorsionando la iglesia del Señor? Que se le fueron añadiendo a las liturgias, a la liturgia como adoración a Dios, pensamientos humanos, hermanos. No solamente empezaban a ver las veneraciones a aquellos santos que habían dado su vida por nuestro Señor Jesucristo, sino que también nosotros podemos ver que ahora la iglesia empezaba a orar por sus muertos, por aquellos que ya se encontraban con nuestro Señor Jesucristo, ya se encontraban con Dios. La iglesia empezó a orar para ver si pudieran ellos sacarlos o ayudarlos de si se portaron en esta vida mal o si fueron desobedientes, etcétera. En ese tiempo ya empezó, imagínense, desde el primero y segundo siglo de la iglesia, ya se empezaron a añadir más cosas. Empezaron las oraciones por los muertos, hermanos. Y más adelante nosotros nos encontramos en el siglo IV, hermanos, un gran problema que nosotros nos encontramos en la iglesia. Y con un emperador que fue muy famoso, hermanos, llamado Constantino. Constantino precisamente lo que hizo es favorecer aparentemente a la iglesia de Cristo. Porque ciertamente nosotros, leyendo la Escritura, alcanzamos a comprender que Constantino se hizo cristiano porque ganó una batalla, porque le ayudó una cruz, un signo que vio en el cielo. Y entonces Constantino oficializó en el Imperio Romano la religión cristiana. Hablamos de que los cristianos en los primeros siglos eran perseguidos por el Imperio Romano, pero ahora nosotros podemos ver que Constantino estaba diciendo, hermanos, que ciertamente que todos aquellos que pertenecieran al cristianismo tendrían privilegios y tendrían beneficios. Entonces podemos ver cómo la iglesia ahora empezó a incrementarse. Muchos querían ser cristianos. Anteriormente ser cristiano implicaba dar tu vida, pero ahora ser cristiano era un beneficio para tu vida. Ser cristiano es que yo iba a tener beneficios del emperador, y más en el área eclesiástica. Muchos querían meterse dentro de la iglesia, formar parte de ese grupo de prelados que se encontraban con beneficios del Imperio Romano, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, los problemas que trajo precisamente el que dejaran entrar a la iglesia de una forma, pues, sin control, hermanos. Trajeron el mundanalismo. ¿Y qué significa el mundanalismo, hermanos? Pensamientos humanos introducidos a la iglesia del Señor. Podemos ver, hermanos, ciertamente cómo se empezó a introducir, que ahora, aparte de lo que ya se estaba añadiendo a la iglesia, que era la veneración de los santos, que era orar por los muertos, ahora se estaban reconociendo las reliquias que en la época de nuestro Señor Jesucristo se encontraban. Veneraban las astillas de la cruz de Cristo, veneraban a los santos. Tantas cosas fueron inventadas y que fueron introducidas, hermanos, pero eso no se quedó ahí, sino que ahora también la iglesia estaba reconociendo a María como la intercesora para la salvación. Veamos cuál era el orden para que las personas pudieran salvarse. Para que pudieran salvarse es primeramente reconocer a María como intercesora para que ella intercediera a Cristo Jesús y Cristo Jesús intercediera al Padre por nosotros, hermanos. Estaban poniendo primeramente a María en vez de poner a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que no solamente quedó ahí los problemas que surgieron en la iglesia. Más adelante, a través de la historia, surgieron las llamadas obras de supererogación. ¿Cuáles son las llamadas obras de supererogación, hermanos? Aquellas obras que hace el hombre para poder alcanzar la salvación, hermanos.
lo que hizo Cristo, según ellos, en ese tiempo no era suficiente para que tú fueras salvo. Entonces tú tienes que abstenerse de aquello que a ti te agrada para agradar a Dios. Imagínense, hermanos, abstenerte de lo que a ti te gusta. Obras de supererogación. Veamos el panorama, hermanos, ya estamos un poquito más adelante, estamos hablando acerca de la historia. Llegaban los congregantes, llegaban delante del sacerdote, tenía que hacer una confesión auricular al sacerdote. El sacerdote escuchaba la confesión del creyente y entonces le imponía una penitencia. Esa penitencia era o abstenerse de alimentos, o leer o rezar Aves Marías o Padres Nuestros, darse golpes de pecho, etcétera. Eso se llaman obras de supererogación, algo que el hombre hace de más para poder alcanzar la salvación, hermanos. Un poco atrás, hermanos, en la historia, también nos encontramos con un grave problema. El Señor había elegido a sus discípulos y delante de los ojos de Dios eran iguales en dignidad. Y sabemos que el oficio que se desarrolla es igual en dignidad, pero cada uno tiene diferente responsabilidad. Delante de Dios somos igual de dignos. Y con el extendimiento de la iglesia, hermanos, podemos ver, hermanos, que se empezaron a formar iglesias en los alrededores de las ciudades importantes. Y se levantaron también obispos provinciales. Aquellos obispos se encontraban en aquellos lugares que se encontraban apartados de las ciudades. Pero también había obispos que eran metropolitanos, que eran obispos que se encontraban en las ciudades principales, hermanos. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que esos obispos metropolitanos le exigían cuentas a aquellos obispos metropolitanos que se encontraban alrededor. De tal manera que desde ese momento empezó la jerarquía dentro de la iglesia. Había unos obispos más importantes que otros. Y con el extendimiento de la iglesia, hermanos, se formaron también grandes ciudades, hermanos. Grandes ciudades, hermanos, que fueron muy importantes a través de la historia. Podemos encontrar esas ciudades como Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Fueron las 5 grandes ciudades que se desarrollaron en la época del Imperio Romano, hermanos. Y cada una de estas ciudades, hermanos, tenían un obispo. Y vemos, hermanos, cómo aún dentro de estas ciudades hubo jerarquía. Porque cada una de estas ciudades, o de estos obispos de estas ciudades, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, tenía que darle cuentas al obispo de Roma. Y el obispo de Roma quedó como cabeza de la iglesia. Y podemos ver cómo desde ese momento empezó lo que se conoce como el papado. Y ahora el desarrollo jerárquico de la iglesia. Veamos todo lo que se está añadiendo a la iglesia. Al principio era una adoración muy sencilla. Se leía la palabra de Dios, se participaba de los sacramentos, se oraba, había comunión como iglesia. Pero ahora, hermanos, veamos este gran desarrollo que estaba llevando la iglesia de los primeros siglos hasta la Edad Media, hermanos, que eran adendums de pensamientos humanos, hermanos. Pero veamos ciertamente el colmo de estas añadiduras a la iglesia. Ciertamente ya hablamos acerca de la confesión auricular. ¿Cómo puede ser que el hombre le tenga que confesar a otro hombre que es igual de pecador que yo, mis pecados, y él me pueda absorber de los pecados que yo tengo? Eso lo habían añadido a la iglesia, y esa era lo que creía la iglesia en ese tiempo. Pero no se quedó ahí, sino ahora se inventaron las llamadas indulgencias, hermanos. ¿Qué hablamos acerca de las indulgencias? A veces no se tiene un correcto entendimiento de la indulgencia.
Muchas veces nada más se piensa que era comprar un certificado, un papelito, donde decía el nombre de fulanito, fulanito de tal, está comprando esta indulgencia, y el obispo de Roma está firmando de que tú vas a ser salvo, y de que este documento te va a costar cierta cantidad. Estaban comprando la salvación. Estaban comprando, hermanos, de que ellos pudieran entrar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Pero no se quedó ahí, sino que también la iglesia en ese tiempo dijo: si tú tienes también a alguien que se te murió, pues también por él tenemos un papelito para que tú puedas pagar por él, para que esa persona que murió también entre al cielo, hermanos. Veamos los errores que estaba cometiendo la iglesia en ese tiempo. En primer lugar, estaban comprando la salvación. Estaban menospreciando la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención. Todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo fue en balde, porque el hombre puede comprar la salvación para poder ser salvo. Pensaban que ellos de una forma fácil se podían acercar a la iglesia, comprar su salvación por medio de indulgencias y ser salvos. La palabra de Dios es muy clara y dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree también para salvación, hermanos. Estaban haciendo a un lado la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo con estas llamadas indulgencias. Y no se quedó ahí la deformación de la iglesia, sino que más adelante ahora la iglesia estaba añadiendo lo que nosotros sabemos y conocemos como purgatorio, hermanos. ¿Qué es el purgatorio para la iglesia de la Edad Media? Para no decir iglesia romana. ¿Qué es el purgatorio, hermanos? Lo que dice Calvino es una invención, un engaño de la iglesia romana, que están engañando al pueblo, le están mintiendo con cosas que no comprenden. Así dice Calvino, parafraseando los hermanos. Y les dice Calvino que están mal de su cabeza, pues, que no tienen razonamiento de lo que están ellos haciendo. Y Calvino empieza a desarrollar lo que la iglesia romana piensa sobre el purgatorio. Dice Calvino que este lugar fue inventado por la iglesia porque la iglesia no es tan mala como para decirle a una persona: te vas al infierno. Pero tampoco la iglesia es tan buena como para decirle: te vas al cielo. Por eso la iglesia inventó ese lugar, un lugar en el cual tienen que pasar por un cierto tiempo de purificación, y después de pasar este tiempo de purificación, entonces pueden salir del purgatorio y se van a la gloria con el Señor. Eso es lo que pensaba la iglesia en ese tiempo. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que lo que está haciendo la iglesia en ese tiempo es un error, hermanos. El único que puede perdonar los pecados es Cristo Jesús. Están menospreciando, hermanos, precisamente la palabra de nuestro Dios. Ciertamente, hermanos, están haciendo a un lado la fe en Cristo Jesús. Sabemos que la fe es un don de Dios, pero la fe viene por el oír
la palabra. Al creer en este tipo de obras de supererogación, refiriéndome a las indulgencias y al purgatorio, están haciendo a un lado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Están haciendo a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Están menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en el madero para el perdón de los pecados. Y ahora la iglesia pensaba que por ir a ese lugar le iban a ser quitados esos pecados, hermanos. Al punto al que quiero ir, hermanos, es cómo la iglesia se ha ido deformando de una forma tremenda. Cómo inició la iglesia de una forma correcta, según los principios y la norma de la palabra de Dios, y cómo se fue deformando hasta la iglesia de la Edad Media. Pero el Señor siempre ha sido fiel y misericordioso con su iglesia. Porque nosotros podemos ver, hermanos, que a través de todo el tiempo el Señor siempre ha levantado varones que defiendan la verdad. Siempre ha levantado hombres en contra de las herejías. Levantó a Atanasio, levantó a Tertuliano, levantó a Agustín. No se diga de John Wycliffe, John Hus, Erasmo de Rotterdam, Lutero, Guido de Brest, Calvino, Zwinglio, etcétera, hermanos. Todas aquellas personas, hermanos, que defendieron la verdad en contra de las malas enseñanzas de la iglesia, en contra de todos aquellos problemas que había dentro de la iglesia, hermanos. Pero veamos lo que dice la Escritura, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15 que leímos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ciertamente nosotros sabemos que Timoteo ya no se encuentra entre nosotros. El Señor a su tiempo los llamó. De la misma forma, hermanos, cada uno de aquellos que levantaron baluarte para defender la fe cristiana ya no se encuentran entre nosotros. Se encuentran con el Señor. La palabra de Dios dice que son reunidos con su pueblo. Y las palabras que le dijo Pablo a Timoteo son importantes, no solo para Timoteo o para los reformadores. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Quisiera hacer una comparación, hermanos, acerca del ejército militar. Cuando una persona pasa lista, cuando te presentas para pasar lista, tienes que tener tu uniforme bien planchado, todas tus insignias bien rasurado, bien afeitado, los zapatos bien boleados. Y cuando te pasan lista, hermanos, te revisan desde la cabeza hasta los pies, que estés bien, porque eres un soldado. Timoteo, hermanos, fue un siervo fiel que enseñó la palabra de Dios correctamente. Y cuando llegó con nuestro Dios, con el encuentro de su Señor, debería de estar aprobado por Dios, por todo lo que Él hizo. Enseñó a la iglesia correctamente. Eligió ancianos para que instruyeran a la iglesia. Fue fiel al Señor en todo su peregrinar. Y no se diga de todos aquellos hermanos que levantó a través de la historia. Fueron fieles al Señor.
defendieron la verdad, hermanos, enseñaron doctrinas correctas. No se diga de Calvino, no se diga de Lutero, de Zwinglio, cómo enseñaron e instruyeron a la iglesia de una forma correcta. Pero ahora cada uno de ellos está con el Señor. Y dice la palabra de Dios, procura con diligencia. ¿Qué significa? Que seas bueno en lo que haces, que seas diligente, que perseveres en lo que estás haciendo, presentarte a Dios aprobado. Y todo lo que hicieron a través de la historia, estos que defendieron a la iglesia lo hicieron correctamente. Y cuando llegaron con el Señor dijo, aprobado, pasa, fiel y siervo. Dice la palabra de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me imagino lo que Timoteo haya pensado de lo que Pablo le dijo. ¿Cómo me pones en una iglesia que tiene tantos problemas, rebelde, contumaz, a que la dirija? Pero Timoteo era su hijo amado, era fiel. Y así como le dijo Pablo, así lo hizo Timoteo. Y podemos ver cómo a través de la historia el Señor le habló a todas esas personas, a Agustín, a Erasmo de Rotterdam, a Lutero, a Calvino. Instruye a tu iglesia. Y veían cada uno de estos hombres las deficiencias de la iglesia. No se diga Lutero, hermanos, cuando escribió sus 95 tesis sobre los abusos de la iglesia. Hicieron lo que el Señor les ordenó. Y hoy en este tiempo, hermanos, estamos celebrando 504 años de la Reforma. Parecen muchos, hermanos. Pero veamos qué es lo que está pasando en este tiempo en la iglesia. ¿Cuántas diferencias habrá, hermanos, de las iglesias de este tiempo a las iglesias de la Edad Media? A lo mejor nosotros o algunas iglesias no tienen imágenes, o no tienen estampas, o no tienen muñecos de yeso. Pero hay una gran idolatría dentro de los cristianos, hermanos, y no lo alcanzan a comprender. A lo mejor en ese tiempo estaban comprando las indulgencias para la salvación. Pero en este tiempo, hermanos, los cristianos se rehúsan a reconocer a Dios en las vidas de las personas. Existe un dualismo impregnado dentro de la iglesia terrible. Piensan que nada más adorar a Dios es en el área cultica, en el área eclesiástica, y en cualquier área de la vida el Señor no se mete para nada. Y no se diga acerca de la jerarquía eclesiástica, hermanos. La iglesia a lo mejor tiene su papa, su obispo, su arzobispo, sus sacerdotes, etcétera, hermanos. Pero aquí hay muchísimas congregaciones que idolatran al pastor, hermanos. Es el intocable. Entonces la pregunta, hermanos, ¿qué ha hecho para nosotros la Reforma? ¿O cómo nosotros estamos tomando en cuenta la Reforma? ¿Ha cambiado nuestra iglesia para bien? ¿Cuál era el propósito de los reformadores en ese tiempo? Que la iglesia caminara conforme a las Escrituras.
¿Qué es lo que ha hecho la Reforma en nuestras vidas? Primero hablando como comunidad de fe, como iglesia institucional. Las iglesias en realidad están obedeciendo la norma de Dios, se apegan a la Escritura, lo que dice la palabra de Dios lo están haciendo. De una forma individual, personal, aunque sabemos que somos una comunidad de fe, hermano, como iglesias, en realidad obedecemos la palabra de Dios en nuestros cultos, o también estamos añadiendo a la iglesia novedades que a través de la historia se infiltraron a la iglesia. En nuestra vida personal, hermanos, la Reforma no solamente trajo cambios en el área eclesiástica, la Reforma también trajo cambios en la cultura, trajo cambios en la ciencia, en el arte, en la política, en la vida de las personas trajo cambios la Reforma. En realidad nosotros como cristianos, ¿ha habido algún cambio como los reformadores de ese tiempo? ¿Ha impactado la palabra de Dios a tu vida? Las palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tienes de qué avergonzarte, que uses bien la palabra de Dios. No solamente fue para Timoteo, hermanos, no solamente fue para los que se encontraban defendiendo la fe a través de la historia, sino que las palabras del apóstol San Pablo a Timoteo también son para nosotros en este tiempo, porque va a llegar el momento en que nosotros tampoco no estemos aquí. Vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y dice de una forma muy clara, Apocalipsis 22:12, cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. Y no es porque nosotros nos salvemos por obras, sino el que genera las obras en nosotros es el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor, hermanos? ¿Como obreros aprobados? ¿O como alguien que no nos interesa la iglesia del Señor, la cual compró con su precio, un precio muy alto? Dice el apóstol Pedro que no se puede comprar ni con oro, ni con plata, ni con nada precioso, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermano, formas parte de la iglesia. ¿Qué cambios ha habido en tu vida, hermano, de ese movimiento de reforma? Es importante, hermanos, resaltar a los reformadores de ese tiempo. Todo lo que hicieron fue bueno, hermanos, porque el Señor los dirigía. Pero estamos llegando a 504 años, hermanos, y queremos celebrar. ¿Qué vamos a celebrar, hermanos, si nuestra vida no ha cambiado? ¿Qué vamos a celebrar si la iglesia continúa con los mismos errores de la Edad Media? Aunque aparentemente no son igual de visibles que esos errores, tenemos de la misma forma muchos errores dentro de la iglesia que debemos de corregir, hermanos. Tenemos a los varones de las iglesias que deberían de comprometerse con el Señor a trabajar para la iglesia. Y podemos ver que en este tiempo decirte, vamos a la iglesia a trabajar, es como si fuera un insulto, hermanos. Y eso no debe de ser así, hermanos, para nada. Es un privilegio formar parte de la iglesia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. ¿Quieres que el Señor venga por ti? Forma parte de la iglesia. Si tú no formas parte de la iglesia, la palabra de Dios es clara y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No sé cuál vaya a ser el final, hermanos, de aquellos que no crean en Cristo.
La palabra de Dios dice solamente que es el crujir y el lloro, un tormento eterno. ¿Cómo se la irán a pasar ahí? No sé, hermanos. Es terrible. Pero ahí está el llamado que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y que le dijo a cada uno de estos personajes que dieron su vida por la verdad y que también nos las está diciendo a nosotros hoy en este día. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Cómo te vas a presentar, hermano? ¿Aprobado? En la exposición anterior, hermanos, hablamos de que si vamos a la escuela y estudiamos poquito, sacamos 6. Y ya pasamos, hermanos, y salimos con la panza raspada. Si estudiamos un poquito más, sacamos 7. El Señor no quiere eso. Aprobado implica o del Señor o sin el Señor. No hay medios, hermanos. Que la reforma traiga un cambio a tu vida, hermano. Que la reforma traiga un cambio en tu pensamiento. Que la reforma cambie la iglesia. Pero no conforme al pensamiento humano, sino lo que dice la palabra de verdad. Por eso el apóstol San Pablo está diciendo que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es para la iglesia. Esta palabra de verdad es para tu vida. Y esta palabra de verdad es para todo tiempo. Hagámonos parte de ella. Y que de verdad cambie nuestros corazones, nuestras vidas. Y que de verdad, hermanos, celebremos la reforma de una forma correcta. El cambio que ha habido en la iglesia y en nosotros conforme a la palabra de Dios. No solamente un recordar de lo que hicieron aquellos hombres en la época de la reforma, sino el cambio que ha hecho el Señor en nuestras vidas, en nosotros, hermanos, en la iglesia. Y si el Señor no lo ha hecho, hermanos, pídele al Señor que te ayude, que tu Santo Espíritu lo dirija. Dice la palabra de Dios, grande en misericordia. Puede tener misericordia del quien Él quiera tener misericordia. Si fuiste elegido desde el decreto eterno, tenlo por seguro que nadie te va a apartar de la iglesia, hermano. Y así vamos a tener motivos para celebrar, hermanos, estos 504 años de la reforma, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, cuántas gracias te damos, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy en esta tarde, Señor, queremos pedirte como iglesia, Señor, que nos ayudes a ver nuestras deficiencias, Señor, nuestros errores, Señor. Porque la iglesia te pertenece a ti, Dios, ha sido comprada por precio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Dios, como obreros, Señor, que no tenemos de qué avergonzarnos, Padre. Porque al que tenemos que darle cuenta, Señor, es a ti, Señor. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén, Padre.